Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta es la segunda parte del video anterior. No quiero dejarlos pues picados en la temática. Vamos a darle continuidad a este pensamiento que venimos trayendo de cómo el apóstol Pablo pudo hacer la obra de Dios eh, en el poder del Espíritu, en el poder del Espíritu Santo y no en la capacidad humana, no confiando. Dios usa nuestras capacidades, hermanos, pero no quiere que nosotros confiemos en nosotros mismos para hacer su obra, sino en la capacidad que tiene el Espíritu Santo de Dios para eh, capacitarnos, valga la redundancia, para poder desempeñarnos en la obra de Dios. Así que recuerden, leímos 1 Corintios 1:17 y 1 Corintios 2 del 1 al 5. En este último pasaje es donde Pablo dice que no fue a la iglesia de Corinto, dice, como un sábelo-todo, ni usé palabras elegantes, solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder, dice, y los convenciera. Y así ustedes creyeron en Dios, no por medio de la sabiduría humana, dice, sino por medio de la capacidad y el poder que da Dios a los que le sirven. Son palabras muy profundas. Yo sé que estos videos son muy profundos, estas enseñanzas. Por supuesto, no las inventé yo. Es Biblia, es vida, son experiencias y también estamos, recuérdense, analizando párrafo por párrafo el libro El quebrantamiento del hombre exterior de Watchman Nee. Voy a leer una porción más aquí para que vayamos meditando otras verdades. En otras ocasiones, dice Watchman Nee, el hombre interior puede encontrarse muy desesperado y con deseos de gritar, pero no puede emitir ni una palabra, pues lo que quisiera expresar rebota contra la barrera que tiene. Cuanto más desesperado se encuentra el hombre interior, más frío estará el exterior. Puede tratar de hablar, pero no sale ni una palabra. Cuando se acerca a un pecador quisiera llorar, pero las lágrimas no brotan. Quiere gritar ardientemente desde la plataforma, pero no encuentra al hombre exterior por ninguna parte. Esto es muy angustioso, dice. Tal frustración se debe a que el hombre exterior no ha sido quebrantado o capacitado para dejar pasar la expresión del espíritu. Fíjese. Y por lo tanto el hombre interior no puede liberarse. En esto entra hasta la pena, hasta el qué dirán, las normas humanas, el carácter, la manera de pensar, cuántas cosas en la mentalidad humana que tiene que ser rendida a Cristo. Mientras la cáscara exterior permanezca intacta, dice, el hombre exterior no aceptará órdenes del hombre interior. O sea, tiene una pugna y no se deja dominar o rendir. Cuando el hombre interior llora, el exterior no lo sigue. Cuando el interior está afligido, el exterior no lo está. El hombre interior puede tener mucho que decir, pero no cuenta con los pensamientos del hombre exterior para expresarse. Es como dos personas en una, hermanos. Es como dos personas en una, que tienen que estar de acuerdo para expresar lo que el Espíritu de Dios le ha transmitido al hombre interior. Dice, el hombre interior puede tener muchos sentimientos, pero no es capaz de expresarlos, porque no puede romper la cáscara externa. La descripción anterior corresponde a la condición de una persona cuyo hombre exterior o yo, el yo, no ha sido aún lacerado, rendido o quebrantado. O su espíritu no reacciona y su hombre exterior actúa solo. O su espíritu está activo, pero el hombre exterior no le da paso. Vamos a repetir otra vez ese pensamiento. O el espíritu no reacciona y su hombre exterior actúa solo, o su espíritu está activo, pero el hombre exterior no le da paso. Por consiguiente, la primera lección que debe aprender todo aquel que desea dedicarse a servir a Cristo es el quebrantamiento del hombre exterior, que lo capacita para hacer la obra de Dios, no con su fuerza y capacidad, sino dejando salir la hermosura, el perfume, la inteligencia, la capacidad de Jesucristo.
Qué tremendo, ¿verdad? Todo siervo de Dios, dice Watchman Nee, necesita aprender la lección fundamental de permitir que su hombre interior se abra paso a través de su hombre exterior. Hermanos, recuerdo con esta lectura, recuerdo cuando el pueblo de Israel en cierta región en la travesía del desierto reclamó a Moisés porque no tenían agua. Ustedes se acordarán de esa historia, de esa experiencia tan hermosa. Porque Moisés golpeó la roca, dice la Biblia, cuando Dios le dijo que solo le hablara, ¿se acuerdan? Moisés fue sancionado por actuar deliberadamente y con ira. Pero el agua brotó. Y uno podría pensar, ¿y de dónde brotó esa agua? ¿De dónde brotó? Dice que curioso, ¿verdad? Bueno, del interior de la piedra, sí. Pero tuvo que abrirse paso el agua a través de la roca. Así nosotros podemos tener el río de Dios adentro, las bendiciones del agua viva adentro. Pero esa agua tiene que abrirse paso a través de nosotros y de nuestra mente, de nuestro pensamiento y de nuestro cuerpo para poder brotar hacia afuera. La piedra tiene que estar agrietada o rajada para que dé lugar a que otros puedan beber de esa agua. Porque Dios, qué curioso esto, en la tierra ha establecido que su obra se ejecute a través de la iglesia de Cristo y de los apóstoles, discípulos, maestros, profetas, evangelistas, pastores. Y todo aquel que tiene un ministerio dentro de él, tiene agua viva dentro de él. Y Dios quiere que esa agua fluya. Pero la piedra tiene que estar rajada o quebrada para que el agua salga. Igual si el agua sale de la tierra, hermanos, o de debajo de la tierra o de un pozo, hay que abrir la tierra, hay que taladrar, hay que escarbar, hay que profundizar para que brote el agua que está escondida debajo de la tierra. Así que el hombre exterior, que por cierto es el yo y es el hombre de barro, el hombre humano en su humanidad, debe recibir un tratamiento especial de Dios en su vida. Estos tratamientos a veces llevan meses o años, otras veces son más cortos. Dependiendo la persona, dependiendo la dureza de la persona, dependiendo la intelectualidad de la persona, Dios va a usar, repito, y lo dijimos en el video anterior, Dios no va a anular nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestras facultades humanas. Dios no las va a destruir, hermanos. Lo que quiere Dios es glorificarse sobre ellas, es rendirnos para que Él crezca. Es como lo que dijo Pablo, yo menguo para que Él crezca en mí. Juan el Bautista también lo dijo, ¿verdad? Y también la idea, pues, es que Cristo vaya creciendo cada vez más en nosotros. Vamos a terminar este párrafo. Ningún verdadero siervo del Señor debe permitir que sus pensamientos y emociones actúen independientemente. Cuando su hombre interior requiera liberación, el hombre exterior deberá proporcionarle un canal por el cual el espíritu pueda salir y llegar a otros. Si no hemos aprendido esta lección, nuestra efectividad en la obra del Señor será muy limitada. Que el Señor nos conduzca al quebrantamiento del hombre exterior y nos muestre la manera de ser quebrantados ante Él. Una vez que somos quebrantados, todas nuestras acciones cambian o paran. Ya no estaremos emocionados exteriormente, fíjese, e indiferentes interiormente. Cuando tengamos los sentimientos y expresiones adecuados en nuestro interior, exteriormente actuaremos de acuerdo con ellos también. Tampoco volveremos a tener la experiencia desconcertante de que nuestro hombre interior quiera llorar, mientras el exterior no sea capaz de derramar ninguna lágrima. Ni nos volveremos a quejar de que en nuestro interior tenemos algo que decir y aunque le demos vueltas desesperadamente, seamos incapaces de expresarlo. No volveremos a carecer de pensamientos ni a tener necesidad de usar 20 palabras para decir algo que puede decirse con 2. Eso es
particularmente cierto cuando el Espíritu de Dios habla, tal vez no habla mucho como nosotros, pero cuando el ser humano habla quiere dar a conocer todo lo que sabe, todo lo que ha investigado, leído, porque busca gloria humana. Quiere dar a entender que sabe, que tiene capacidad, inteligencia, elocuencia. Pero cuando el Espíritu de Dios habla, habla poco, pero habla profundo. Habla suave, pero habla directo y habla con amor. Son las diferencias entre el hablar del ser humano y el hablar del Espíritu de Dios. Nosotros hablamos áspero, el Espíritu de Dios habla con amor. El Espíritu de Dios puede reprender también y puede hablar con mucha fuerza e ímpetu, mientras que el ser humano puede tener miedo quizás de hablar. Son cosas contrarias. Dice que nuestra mente ayudará a nuestro espíritu en lugar de estorbarle. Nuestras emociones también pueden ser una cáscara muy dura. Muchas personas cuando quieren regocijarse no pueden, y cuando quieren llorar tampoco hallan la forma de hacerlo. Su hombre exterior no responde, pero cuando el Señor golpee con fuerza su hombre exterior, ya sea por medio del quebrantamiento o de la iluminación del Espíritu Santo, podrán regocijarse cuando deban hacerlo y llorar cuando sea necesario. Su espíritu será liberado completamente. Veamos ahí Hechos 16, 20 al 26. Vamos a ver qué es lo que encontramos en esta cita de Hechos 16, 20 al 26. Dice, ahí les dijeron a los jueces, estos judíos están causando problemas en nuestra ciudad. Enseñan costumbres que nosotros los romanos no debemos aceptar ni seguir. También la gente comenzó a atacar a Pablo y a Silas. Los jueces ordenaron que les quitaran la ropa y lo golpearan en la espalda. Después de golpearlo bastante, los soldados los metieron en la cárcel y les ordenaron al carcelero que los vigilara muy bien. El carcelero los puso en la parte más escondida de la prisión y les sujetó los pies con unas piezas de madera grandes y pesadas. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios, mientras los otros prisioneros escuchaban. De repente un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. En ese mismo instante todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Una figura de la liberación que causa el poder de Dios. Pero también vemos ahí y podemos preguntarnos, ¿qué persecución más fuerte la que vivió la iglesia inicial? Y no se rendían, no abandonaban su fe. Pablo y Silas, que eran siervos de Dios, predicadores, hombres que de gran estatura y fuerza espiritual, fueron golpeados y encarcelados. ¿No debían estar tristes adentro de la cárcel? ¿No debían estar llorando tal vez? ¿O lamentando ser cristianos? Tal vez no valía la pena ser tan fiel a Dios. Tal vez la habíamos agarrado muy a pecho y tenemos que bajar un poco el gas, como decimos aquí en El Salvador, o la llama. Tal vez tenían que estar pensando en qué medicamentos se iban a poner en las heridas que les había causado los azotes. Pero ¿de dónde sacaron la fuerza para cantar a medianoche? Sin guitarra, sin teclado, sin electricidad, sin computadora, sin celular, sin algo que suene. Lo que sonaba era sus corazones. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Y cuando tú tienes la llenura espiritual, el gozo del Señor aflora de ti. La fuerza de Cristo te fortalece. El gozo del Señor, como dice un salmo, es mi fortaleza. Pero como todo en la Biblia, cada principio de la Biblia, hermanos, lo entendemos mejor si lo vivimos. Así que ellos bien podían dar muchas conferencias y sin tantos libros a la mano acerca del sufrimiento, acerca de los beneficios del sufrimiento y la persecución, acerca de la alabanza en medio del dolor. La gente canta a veces porque le vino una bendición o una respuesta de Dios y qué bueno.
Pero qué difícil es cantar en medio de la enfermedad, del dolor, de la muerte, del luto. Porque la verdadera alabanza va a surgir de un corazón que está comprometido con Dios. Vamos a ver otro versículo, Lucas capítulo 9, versos 57 y 58. Lucas 9, 57 y 58. Mire lo que dice. Hablando acerca de la convicción y de las emociones, del hombre interior y del exterior. Cuando iban por el camino, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a cualquier sitio que vayas. Jesús le contestó: las zorras tienen sus cuevas y las aves tienen nidos. Jesús, tratando de darle a entender, cada animalito tiene un lugar donde descansa y duerme, donde se resguarda. Pero yo, dijo, el Hijo del Hombre, o sea, el Hijo de Dios, en la tierra como hombre, no tengo ni siquiera un sitio donde descansar. Qué tremendo, ¿verdad? 57 y 58. Varias personas quisieron seguir a Jesucristo y se emocionaron. Más adelante Jesús le dice a otro: sígueme. Pero él respondió: Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo: lo importante es que tú vayas ahora mismo a anunciar las buenas noticias del reino de Dios. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces lo que queremos decir, hermanos, es que hubo gente que en su humanidad quiso seguir a Cristo con sus fuerzas, ¿me entienden? Y el Señor los aterrizó. Y a uno le dijo: no vas a tener un lugar seguro donde vivir y descansar. A otro le dijo: mira, deja que los muertos, porque ya están muertos, están vivos, pero están muertos en su alma, entierren a los que van a fallecer alrededor de ellos. Y tú sigues. Y así pues, mucha gente se emocionó con el ministerio al ver los milagros. ¿Se acuerdan? Un mago ahí, o ex mago ahí en el libro de los Hechos, dijo: denme de ese poder. ¿Cuánto vale ese poder? Y Pedro le dijo: tu dinero se muera contigo, ¿verdad? Porque el don de Dios no se compra con dinero. Entonces fueron encuentros que nos corroboraron que las emociones en el ser humano a veces son dañinas. Depender de ellas, pues, no es seguro. Por eso hay mucha gente que en las iglesias alguna vez le dijo a su pastor, cuente conmigo. Y en la siguiente semana ya no llegaron. Y se ausentaron 3 meses o 6 meses. Otros dijeron: yo nunca más, yo nunca voy a faltar, yo nunca, o sea, dijeron cosas como: yo voy a estar siempre acá, o nunca me voy a ir de la iglesia. Y cuando vino la prueba, entonces se fue. Disculpen, hermanos, fíjense que había olvidado colocarme el micrófono, así que no sé si los 2 minutos anteriores habían logrado escuchar. Me imagino que no. Pero aquí estoy nuevamente, ya con el micrófono colocado, y vamos a tratar de repetir lo que dije hace 2 minutos. Dijimos que hay personas que han tratado o trataron de seguir a Cristo en su emoción, como ese hombre que le dijo: Señor, te seguiré donde quiera que vayas, y Jesús le tuvo que decir: mira, no vas a tener un lugar seguro donde vivir. No vas a poder, o sea, en la fuerza de la emoción, hacer la voluntad de Dios. Esa era la enseñanza. Esa era la enseñanza. Recuerdo un mago en el libro de los Hechos que se convirtió al oír a Pedro y entonces dijo: hey, yo quiero de ese poder, cuando veía que los apóstoles y los discípulos ponían sus manos sobre la gente y la gente se sanaba y recibían el poder de Dios y las lenguas fluían. Entonces él dijo: yo quiero de ese poder, ¿cuánto vale? Y entonces Pedro le dijo: tu dinero se muera contigo, ¿verdad? Porque el don de Dios no se compra con dinero. De tal manera que las emociones no son algo fiable y confiable como para poder hacer la voluntad de Dios. Nuestras emociones muchas veces están arriba, otras veces abajo. Muchas veces nos hunden, otras veces nos levantan. Y las emociones son como el agua del mar. O sea, son inconstantes. No son fiables. Santiago lo dijo:
nos llevan a la duda. Por ratos creemos, por ratos dudamos y por ratos lloramos, por ratos reímos y es parte de la humanidad, claro que sí. Pero esa humanidad que debe morir, que debe ser rendida. Créanme que el verdadero hombre espiritual debería regirse por la estabilidad emocional de Cristo, por la sensación espiritual del Espíritu Santo. Llega un momento en que nosotros no debemos regirnos por nuestra propia emoción y nuestros propios pensamientos. Y si no, ¿para qué tenemos la mente de Cristo, verdad? Es para poder caminar y vivir dentro de ella. Así que en la emoción no vamos a poder realmente hacer la voluntad de Dios. No son confiables nuestras emociones. Vamos a ver otro párrafo aquí. El quebrantamiento del hombre exterior nos conduce a la liberación del espíritu, la cual no solo es imprescindible para nuestra labor, sino también muy provechosa para nuestra vida espiritual. Si nuestro espíritu es liberado, podemos permanecer en la presencia de Dios, tocar el espíritu de la palabra, recibir revelación espontáneamente, tener poder al predicar y testificar y al compartir la palabra de Dios como ministros. Todo esto es fruto de la liberación y el ejercicio de nuestro espíritu. Además, si nuestro espíritu es liberado, tocaremos el espíritu de otros con el nuestro. O sea, habrá un toque genuino de Dios sobre ellos. Cuando alguien hable con nosotros, podremos discernir su condición. Oigan esto. Sabremos qué clase de persona es y la actitud que tiene, la clase de vida cristiana que lleva y cuál es su necesidad. Nuestro espíritu podrá tocar y discernir en el otro. Si nuestro espíritu es liberado, será fácil que otros lo puedan tocar, pues también estará más accesible. En el caso de algunas personas, solo podremos tener contacto con sus pensamientos, sus emociones y su voluntad, pero no con su espíritu. Aunque seamos cristianos y pasemos varias horas hablando, aún así no lograremos tocar su espíritu. Su cáscara exterior es tan dura que nadie llega a tocar su condición interior. Cuando el hombre exterior es quebrantado, el espíritu se abre y fluye libremente hacia otros. Y cuando esto sucede, los demás pueden tocarlo también fácilmente y te conocerán tal cual eres. Hechos 4:13. Veamos. Hechos, capítulo 4, versículo 13. Qué interesante lo que acabamos de leer. Que vamos a poder discernir la necesidad de la gente a través del rostro, a través de la sensación espiritual que nos da el Espíritu Santo, a través de los ojos, porque los ojos son el espejo del alma. Pero hay discernimiento, ese es el punto, hay discernimiento espiritual cuando trabajamos en el Espíritu. Hechos 4:13 dice: todos los de la Junta Suprema se sorprendieron de oír a Pedro y a Juan hablar sin ningún temor, a pesar de que eran hombres sencillos y de poca educación. No se refiere a que eran unos malcriados, sino poca instrucción intelectual. Podríamos decir hoy en el mundo moderno, no tenían títulos, no tenían estudios, posgrados, licenciaturas, no tenían nada de qué jactarse intelectualmente. Pero el Espíritu de Dios por eso podía usarlos más. Oiga, la Junta Suprema se sorprendió de oír a Pedro y a Juan hablar sin ningún temor, a pesar de que eran hombres sencillos. Eso es lo que se ha perdido hoy. Hoy vemos doctores en teología. Ya no se le puede decir el nombre a la persona, Orlando, Saúl, Ricardo, Víctor, sino que doctor fulano de tal, teólogo mengano, decano perencejo, qué sé yo, le ponen primero o tienen que ponerle el grado intelectual o teológico que tiene antes de su nombre. ¿Por qué no sencillamente le llamamos pastor fulano de tal? O fulano de tal. Con respeto, pero no sé si me explico. Creo que sí. Muchas veces tenemos hambre de gloria y estamos tratando de anteponer algún título humano, terrenal, antes de los títulos que Cristo ya nos dio. Tremendo, ¿verdad? La capacidad humana versus
ser guiado por Dios, ser usado por el Señor y dejar que la gloria sea para el Señor. Hechos 14 del 8 al 10. Vamos a ver aquí. Hechos capítulo 14 del 8 al 10. En el pueblo de Listra había un hombre que nunca había podido caminar. Era cojo desde el día en que nació. Este hombre estaba sentado escuchando a Pablo, quien lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre confiaba que él podía sanarlo. Entonces le dijo en voz alta: levántate y camina. Aquel hombre dio un salto y comenzó a caminar. ¡Qué tremendo! ¿Qué pasó ahí? En la Reina Valera dice: y viendo Pablo que tenía fe para ser sanado, dijo al paralítico y le habló a su espíritu. Mire qué tremendo se cumple ahí, ¿verdad? El espíritu de Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, afloró el agua de Dios, el bálsamo celestial de Pablo, discernió que ese hombre tenía fe. ¿Cómo se ve la fe? Por discernimiento espiritual. Y entonces liberó aquella palabra y aquel hombre, con su hombre exterior quebrantado, dejó pasar esa palabra a su alma y actuó en fe y fue sanado. Así que ahí tenemos otro ejemplo más de cómo el poder de Dios puede tocar a través de que el agua viva salga de nuestro interior. La capacidad que Dios te ha dado, úsala, ponela al servicio del Señor. No fuiste llamado a estar sentado en la iglesia nada más, calentando la banca o la silla. Lo importante, me dijo una vez un siervo después de una predicación en una iglesia grande, lo importante, me dijo, eso fue hace mucho tiempo, aquí en El Salvador, es que seamos parte del motor de la iglesia. No se me olvida porque una cosa es estar sentado allá sin compromiso, tibio, relax, tranquilo, criticando, murmurando, viendo nada más, siendo espectador, y otra es ser parte del motor que mueve, que impulsa a esa iglesia local. Así que trata de no ser una persona que calienta la silla nada más, un dominguero, un visitante. Trata de poner tu capacidad al servicio de Cristo, de crecer espiritualmente, de buscar la presencia de Dios cada día y de ponerte al servicio de Dios a través de decirle a tus líderes o pastores: hey, cuenten conmigo, prepárenme para dirigir una célula, quiero servir, quiero dar, quiero hacer algo por la obra del Señor, quiero, aunque sea en el parqueo, ir a parquear carros, pero con un rostro amable, no a pelearse con la gente, ¿verdad? Sino que hacer luz, a irradiar aquello que Dios ya te dio. Y que a través de los procesos de quebrantamiento somos perfeccionados para poder dar a otros lo que necesitan en sus vidas, a través de que nosotros ya lo atravesamos, ya lo vivimos, ya lo sufrimos, ya lo entendemos. Y cuando tú ya puedes ver la necesidad de la gente en sus palabras o en sus rostros, es porque Dios te quiere usar para llevar esperanza y salvación. Hay un verso en Isaías, no recuerdo exactamente la cita, pero dice: Dios me ha hecho oír su voz para saber dar palabras al cansado. ¿Cuánta gente está cansada en este mundo? Afanada, deprimida, solitaria, enferma, herida, que necesitan el agua que Dios ya depositó en ti. Así que esa agua va a tomar fuerza y pureza en la medida en que tú más te sumerjas en oración, buscando al Espíritu Santo y en la palabra de Dios. Dios te bendiga esta tarde nuevamente y seguiremos grabando más acerca de estos comentarios del libro de Watchman Nee, el quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del poder de Dios a través de nuestro espíritu. Bendiciones a todos.